Buenas tardes, queridos hermanos. Una vez más nos encontramos aquí esperando con ansias, con un anhelo, con un deseo el poder compartir la palabra de Dios. Vamos a seguir estudiando el libro de Efesios, un libro maravilloso, el cual nos ha revelado cosas maravillosas. Dijimos que este libro de Efesios está dividido en dos secciones principales. La primera habla o nos revela las bendiciones de Dios y la posición que la iglesia, como su cuerpo, ha obtenido en Cristo en los lugares celestiales. Eso es lo que hemos visto semana a semana. Ahora vamos a estudiar la segunda sección que vamos a estudiar. Esta comprende del capítulo 4 al versículo 6. Nos exhorta acerca del vivir y de la responsabilidad de la iglesia como su cuerpo, que debe de tener en el espíritu sobre esta tierra. Eso es lo que vamos a estar viendo del capítulo 4 al capítulo 6. Pero antes de comenzar a estudiar o a escudriñar la palabra de Dios, quiero que tomes tu Biblia, tu libro de notas y tu lápiz. Y una vez hecha esta recomendación, quiero que me acompañes y que hagamos una oración. Padre Santo, en esta tarde te damos gracias. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, porque hemos entendido que tú nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales y que tenemos como tu cuerpo una responsabilidad muy grande sobre la tierra. Tenemos que andar y vivir en el Espíritu para poder así expresarte aquí en esta tierra. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Te pedimos, Padre, que nos des gracia, que nos des sabiduría para comprender tu palabra, tanto como al que está escuchando, como a mí que estoy compartiendo tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos quedamos la semana anterior en Efesios capítulo 4, versículo 3. Hoy comenzamos con Efesios capítulo 4, versículo 4. Dice la palabra de Dios así: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Aquí, al exhortarnos el apóstol Pablo a salvaguardar la unidad, el apóstol Pablo nos enumera 7 cosas que forman la base de nuestra unidad: un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios. Si tú leíste y pusiste atención en Efesios capítulo 4, versículo 4 es lo que dice. Leemos nuevamente este versículo. Dice: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo, un espíritu y una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios. Estos 7 fundamentos forman 3 grupos. Los 3 primeros, un cuerpo, un espíritu, una fe, forman el primer grupo del espíritu, como un cuerpo, como su expresión. Este cuerpo, habiendo sido regenerado, tiene que estar saturado con el Espíritu Santo como su esencia y tiene la esperanza de ser transfigurado o transformado a la semejanza de Cristo, ya que la transfiguración es una transformación de algo e implica un cambio de forma tal que revela su verdadera naturaleza. Te voy a repetir esto que te acabo de compartir. Dice que los 3 primeros, un cuerpo, un espíritu, una fe, forman el primer grupo del espíritu, con el cuerpo como su expresión. Este cuerpo, habiendo sido regenerado, tiene que estar saturado con el Espíritu Santo como su esencia y tiene la esperanza de ser transfigurado o transformado a la semejanza de Cristo, ya que la transfiguración
es una transformación de algo e implica un cambio de forma tal que revela su verdadera naturaleza. Amén. En Filipenses capítulo 3 versículo 21 dice: el cual transformó el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sustentar a sí mismo todas las cosas. Este cuerpo de humillación tiene que ser transformado a la semejanza del cuerpo de la gloria de Cristo. Se nos dio un cuerpo para que pudiéramos expresar a Cristo, un cuerpo lleno del Espíritu Santo, para que podamos caminar sobre esta tierra y poder ir llevando a cabo la gran comisión que tenemos, la de predicar el Evangelio, la de reconciliar al mundo con Dios a través de Cristo. Y tenemos la esperanza nosotros que un día seremos transformados a la semejanza de Cristo. Ese es el primer grupo. Los siguientes tres son un Señor, una fe, un bautismo. Estos forman un segundo grupo, el del Señor, incluyendo la fe y el bautismo para que podamos unirnos a Él. Romanos capítulo 8 versículo 23 al 25 dice: y no solo ella, o sea la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que uno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Este es el segundo grupo de tres. Dijimos una fe, un bautismo, un Señor. Ese es el segundo grupo. Nosotros anhelamos la redención de nuestros cuerpos para que podamos ver al Señor Jesucristo cara a cara. Nosotros lo aguardamos con paciencia. No lo vemos, pero sí lo creemos, sí lo sentimos. El último de los 7 forma el tercer grupo, el grupo de un Señor, de un solo Dios, y Padre, quien es el autor y el origen de todo, el Dios triuno. Está relacionado con el cuerpo, o sea, la Iglesia, la cual es movida por su Santo Espíritu, el cual da vida a su Iglesia. El Espíritu Santo es el que nos da vida. El Espíritu Santo es el que nos impulsa. El Espíritu Santo es el que nos mueve a hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros expresemos a Cristo. Que Cristo sea formado en nosotros día con día. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Que Dios es el que da origen a todas las cosas. Colosenses 1:27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo, la esperanza de gloria. Esto es algo maravilloso, esto es algo hermoso. Nosotros tenemos que aprender que el Señor Dios es el que da vida, el que da vida a su cuerpo. Él es el que nos dio a conocer todas las riquezas de su gloria, del misterio de Él, que es Cristo, y el misterio de Cristo, que es su iglesia, su cuerpo, o sea, nosotros. Eso es lo que estamos viendo hasta aquí. Vamos a continuar viendo en Efesios 4:5, un Señor, una fe y un bautismo. Este fue el segundo grupo que vimos. Pero aquí en este versículo, el apóstol Pablo no dice un hijo. Si tú pusiste atención, el apóstol Pablo comienza diciendo un Señor, una fe y un bautismo. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo no dice un hijo, sino un Señor.
En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, se nos enseña que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso vamos a tratar de explicar este punto. ¿Por qué el apóstol Pablo no dice un hijo, una fe, un bautismo? Él dice un Señor. Porque la única manera en que podemos alcanzar salvación y vida eterna es a través del sacrificio de Cristo en forma de siervo, o sea, en forma de hombre. Cuando el Señor Jesucristo se hizo semejante a los hombres, entrando en una condición humana, Cristo fue hallado en su porte exterior como hombre. Debemos recordar que el Señor Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios. A esto se le llama unión hipostática. ¿Qué es la unión hipostática? Que el Señor Jesucristo es una persona totalmente Dios y totalmente hombre. Las dos naturalezas humanas y divinas en uno, una unidad perfecta. El Señor Jesús siempre ha sido Dios. Para poder confirmar esto, acompáñame al libro de Juan, al Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 30. Dice: yo y el Padre uno somos. Esto lo estamos leyendo para comprobar que verdaderamente Jesús es Dios, porque Él dice: yo y el Padre uno somos, una perfecta unidad. Amén. Ahora vamos a ver su parte humana. Dice en Juan 1:14, dice: y aquel verbo fue hecho carne, o sea, hombre, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es importante entender por qué el apóstol Pablo dice un Señor. En Hechos 2:36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, o sea, el Hijo, a quien vosotros crucificasteis, el hombre Jesús, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El Señor Jesús, después de su ascensión, ejerce toda la autoridad. Lo vamos a volver a leer. Hechos capítulo 2, versículo 36. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esto está relacionado con su función como cabeza, como la cabeza del cuerpo, como la cabeza de su iglesia. Él es la autoridad de la iglesia. Amén. Eso lo vimos en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué glorioso es esto. Mediante la fe creemos en el Señor Jesús. Dice Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y mediante el bautismo somos bautizados en él. Eso lo vemos en Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Romanos 6, 3 al 4 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nuestra relación con Adán terminó, porque mediante la fe y el bautismo fuimos trasladados de Adán, el viejo hombre, a Cristo, el nuevo hombre, siendo así unidos en el Señor.
Primera de Corintios capítulo 6 versículo 17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Después de creer en Cristo, debemos de ser bautizados en agua. Gloria a Dios. Espero haber sido claro. Espero que la palabra de Dios que hemos compartido el día de hoy sea de bendición. Dios te bendiga, querido hermano. Nos vemos el próximo domingo o nos escuchamos. Gracias te damos, Señor Jesús, porque eres bueno. Porque hemos entendido que tú eres la cabeza, que tú eres el Señor y Cristo, que tú estás sobre todas las cosas y que todas las cosas se sujetan a ti, las que están en el cielo, las que están en la tierra y debajo de la tierra. Todo te rinde pleitesía, todo te rinde adoración, porque tú eres Dios y no hay otro Dios, porque tú eres el Señor y Cristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.